Hola, mi nombre es Wendy Peña y el día de hoy les vengo a hablar sobre un ejercicio que nos dejó el docente Jonathan López de la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga. Entonces, el ejercicio es el siguiente. La distribución de acciones de una sociedad corresponde a lo que se representa en la tabla. Como se puede ver acá, las acciones y los accionistas. La primera dice que calcule el número promedio de acciones que posee un accionista. Entonces, vamos a eso. Entonces, el primer punto es calcular el promedio de las acciones que posee un accionista. En este caso, para calcular el promedio de las acciones, debemos saber que cuando nos dan intervalos, en este caso, como están en la tabla, debemos que sacar la mitad de cada intervalo para así poder sacar lo que está en la siguiente fórmula para poder saber el promedio. Entonces, para saber el promedio necesitamos saber estas cosas como X sub I, como la frecuencia, la sumatoria y n. Entonces, n que sería n es la suma de accionistas. En este caso podemos ver que es suma de todo el número de accionistas. Esto no lo puede hacer Excel. En este caso nos da 253 accionistas. Este sería nuestro n. Para sacar el X sub I, entonces lo que debemos hacer es sacar el número entre 0 y 50. Entonces, para eso lo que debemos hacer es que es la mitad del intervalo. Entonces, en este caso sería 25 y así con cada uno de ellos. Entre 0 y 50 sería 25, entre 50 y 100 sería 75, entre 100 y 50 125 y así sucesivamente. Para sacar la X sub I por F sub I, que es la frecuencia, entonces en este caso la frecuencia son los accionistas, entonces sería igual al número de accionistas por el X sub I. Le damos enter y así con cada uno de ellos, que lo podemos ver acá. Y esto, para poder hacer la sumatoria, entonces ¿qué hacemos? Es la suma de todo lo que nos dio en X sub I por la frecuencia. Y le damos enter. Entonces, para saber el promedio, en este caso sería igual a la sumatoria, que sería este resultado que nos dio, dividido entre n, que es el número de accionistas, y esto sería igual a 141,40. Y pues acá yo redujo los términos para que quede un número pequeño. Este sería la solución del primer punto, que es calcular el promedio. El segundo punto o el segundo ítem nos dice que
buscar el número de acciones que más frecuentemente posee un accionista. Entonces vamos a ello. Entonces para este punto lo que necesitamos hacer es sacar la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, entonces la frecuencia absoluta acumulada sería el número de accionistas más el anterior. En este caso pues el anterior es 0, entonces esto sería igual a 23. En el siguiente sería el accionista que está debajo más el anterior, que es este, y eso sería así. Y así sucesivamente con todos para que nos dé una frecuencia absoluta acumulada, que es la suma del primero más el anterior. Y esta sería nuestra frecuencia absoluta acumulada para este punto. Y para saber si está bien o no está bien la frecuencia absoluta acumulada, el último número nos debe dar la suma de los accionistas como nos dio acá. En este caso podemos ver que está bien la frecuencia absoluta acumulada que acabamos de encontrar en cada casilla. Para el punto C nos dice que el número mediano de acciones. Entonces vamos a hacer ese punto. Para el número mediano de acciones, entonces en este punto, que es el número mediano de acciones, lo que debemos hacer es buscar la mediana. ¿Y qué es la mediana? La mediana es una medida de posición, entonces lo primero que debemos hacer es encontrar cuál es la posición del dato medio en este caso. Para la posición, en este caso, para encontrar la posición es n dividido entre 2. Para esto entonces sería igual a n, que en este caso es el número de accionistas dividido entre 2. Ahora lo que debemos hacer es buscar el límite inferior. Entonces para buscar el límite inferior es el número, entonces tenemos que buscar el número mayor o igual a 1.26. En este caso, mayor o igual a 1.26 sería este intermedio. En este caso, pues sería el número mediano. Entonces, para el límite inferior, en este caso sería 100, como nos lo muestran en el intervalo. Ahora sigue la frecuencia absoluta acumulada inferior. Entonces, en este caso sería este número, el anterior a la frecuencia que colocamos como intermedio, como el número intermedio. Entonces sería frecuencia absoluta inferior anterior. En este caso sería 95. La frecuencia absoluta inferior entonces sería 62. Y para la amplitud, en este caso, sería igual al número que hay de 100 a 50, el último menos el anterior, que en este caso sería 100. Entonces eso nos da que la amplitud es 50. Ahora lo que debemos hacer es
hacer esta fórmula. Entonces sería que la mediana es igual al límite inferior más, abro paréntesis, vuelvo y abro paréntesis, n medios, es este, menos la frecuencia absoluta acumulada inferior, sería anterior, que sería este, cerramos paréntesis, eso es dividido sobre la frecuencia absoluta inferior, que sería esta, 62, todo eso multiplicado por la amplitud, y esto sería la mediana. Como en este caso nos piden el número mediano de acciones, entonces este sería el número mediano de las acciones. Para el último punto nos dice que el valor de la moda. Entonces vamos a hacer el último punto para terminar. Para sacar el valor de la moda, entonces lo primero que debemos hacer es buscar el número mayor de accionistas que se muestra en la tabla. En este caso sería 72, como está señalado acá en rojo. Entonces utilizaremos esta línea. Entonces lo primero que debemos hacer es buscar el límite inferior. En este caso, el límite inferior sería 50. La frecuencia entonces sería pues 72. Y la frecuencia anterior, porque es FI menos 1, que es la frecuencia anterior, entonces en este caso sería 23. Y esta sería la frecuencia anterior, 23. Ahora para la frecuencia siguiente, entonces sería 62. Y la amplitud sería igual al intervalo del límite superior, en este caso 100, menos el límite inferior, que sería 50. Entonces lo que voy a hacer es calcular la frecuencia menos la frecuencia anterior, igual a la frecuencia menos la frecuencia anterior. Esto daría 49. Ahora para resolver la parte de abajo, que sería la frecuencia menos la frecuencia anterior más la frecuencia menos la frecuencia superior, o sea la siguiente, entonces en este caso sería igual a 49, que es esta parte, más, en este caso sería la frecuencia menos la frecuencia siguiente, que sería 62, y acá puedo cerrar paréntesis, y sería 59. Ahora lo que voy a hacer es resolver la moda, que sería el límite, esto sería igual al límite inferior más, abro paréntesis, la frecuencia menos la frecuencia anterior, que sería esta, dividido entre la frecuencia menos la frecuencia anterior más la frecuencia menos la frecuencia siguiente o superior. Cerramos paréntesis y esto lo multiplicamos por la amplitud, que es 50. Daría 91,53, como se ve en las acciones
entre 50 y 100, que es el intervalo, entonces sería la moda 91,53. Como se puede ver, cumple con el valor. Y esto sería todo en este video. Muchas gracias por su atención.